He estado pensando mucho sobre el cómo podría volverme mejor y cómo podría llegar a hacer un montón de habilidades que me gustaría desarrollar, pero que no consigo desarrollar del todo por lo ajeno que tienen cada uno entre ellas. A todo esto soy consciente de que hablar sobre el hecho de ser polivalente o de ser una persona muy habilidosa, obviamente yo todavía no lo soy, por lo cual de la forma en la que hablo de esto es de cómo sigo el proceso y de cómo se va viendo la mejora que voy adquiriendo a través de esto, de las cosas que me he podido dar cuenta, de cómo he podido ir mejorándolas y cómo voy notando que voy teniendo un crecimiento cada vez más exponencial. Lo primero de todo, si no me conoces, efectivamente me llaman Eric y lo que quiero decir con todo esto es que yo soy un aficionado de la psicología, me gusta la creación de contenido y estoy estudiando una ingeniería de software. ¿Qué tiene que ver la programación con la psicología o con la comunicación? Efectivamente, desde un principio, nada. Pero ante todo esto, aún así siempre se le pueden buscar relaciones. Siempre se le pueden buscar formas de poder seguir en el camino, poder seguir en esa perseverancia y en esa disciplina que cada vez cuesta más. Admito que ante todo esto, a mí también me ha costado mucho. Soy la primera persona que ha cometido muchos errores y que no ha estado cumpliendo con lo que debería haber estado cumpliendo durante este tiempo. Desde que me creé este canal de YouTube sí que se nota una bastante mejora en todo lo que repercute a mi vida, pero aún así obviamente siguen habiendo muchas cosas que me faltan por seguir mejorando. Me gustaría comentar el hecho de la polivalencia porque considero que el hecho de querer ser muy bueno en varias habilidades puede tener varios matices malos. Seguramente hayas escuchado alguna vez esta famosa frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Obviamente a lo que se refiere a esto es que mientras más cosas buscas hacer, menos acabas haciendo, porque menos tiempo le acabas dedicando a cada cosa. Así que el primer punto, el primer consejo a todo esto obviamente es dedicarle un tiempo a eso de lo que buscas hacer. Lo que suele ocurrir mucho por el hecho de que las personas somos animales impulsivos por naturaleza es el hecho de tener un punto en el que empezamos muy motivados, empezamos con mucha energía y que obviamente no soy el primero que te va a decir que la disciplina lo es todo, que la motivación es temporal y que lo que va a hacer que sigas ahí es que te levantes de la cama y lo hagas. Es un consejo vacío que cualquier otra persona te podría dar. A lo que quiero llegar con todo esto es que muchas veces no sabemos equilibrar las habilidades que vamos mejorando. No sabemos darnos cuenta de que muchas veces hay que dedicarle más tiempo a una cosa o a otra. Todo esto puede ir relacionado al tema de encontrar tus propias pasiones. Siempre acabamos encontrando cosas que nos acaban gustando más que otras, pero un dilema que sé que le puede ocurrir a mucha gente es el hecho de no saber exactamente qué es lo que les llena o no tener en cierta parte claro cuál es el punto de su vida al que quieren llegar y que esto haya mucha gente a la que le llega a agobiar o que directamente no tienen motivación por hacer según qué cosas, por no tener esa determinación, digamos, por el objetivo final. La vida no deja de ser un proceso y un camino del que no podemos hablar en cierta parte, no podemos hablar de un futuro lejano, por lo cual una de las cosas que sí que estoy tratando de evitar y dejar de hacer es el no hablar de más sobre el futuro. Algo que a mí me ocurría mucho y que seguramente le ocurra a mucha gente es el soñar con cosas que quieres hacer en un futuro. Decir, vale, va a llegar verano, me voy a poner con esto, va a llegar el nuevo curso, me voy a poner a estudiar más, esta vez sí que lo voy a hacer bien. Esta serie de pensamientos no es que estén mal planteados, sino que no dejan de ser pensamientos a un futuro que estás usando para evadir el presente. Por eso lo primero de todo esto es ser consciente de que lo primero que tienes que tratar de plantearte y de preguntarte es ¿qué puedo hacer en mi presente para lograr eso que me estoy planteando ahora mismo? Si la respuesta es que ahora mismo no puedes hacer nada por ese futuro idílico que tanto te has planteado, no te estés continuamente pensando en qué vas a hacer en ese futuro. No está mal intentar gestionarse, no está mal plantearse qué vas a hacer y gestionarse futuros proyectos, pero sí que es verdad que si no puedes hacer algo a día de hoy y tienes que posponerlo en un futuro, está bien que lo vayas planeando, pero sé consciente del día en el que vives. Es que es muy cómodo, de verdad, el pararse a pensar en situaciones que tanto te gustaría vivir, que tanto quieres vivir y que tanto piensas que seguramente en un futuro consigas,
Es muy cómodo vivir en esa burbuja, en esos pensamientos que tú mismo te creas para tener esa felicidad temporal de algo que aún, si lo piensas, no lo tienes. Tú piensa en todas esas situaciones en las que a lo mejor te has ido a dar un paseo, te pones música y empiezan a venir a tu mente situaciones en las que te gustaría vivir, en las que te gustaría estar seguramente. Lo que pasa es que estas situaciones no se van a cumplir. Seguramente ni siquiera se cumplan trabajando tú en ello. Por eso es estúpido pensar en ese futuro. Piensa en qué puedes hacer ahora y qué puedes lograr para acercarte lo máximo posible a ese futuro que tanto te planteas. Justamente con todo esto del futuro idílico y del futuro supuestamente realista, me quedo pensando mucho en no repetirme a mí o no recalcarme a mí nada de esos pensamientos de futuro. No me sirve de nada pensar en un resultado a mis acciones que no dependa de mí. De mí depende el momento de ahora. Si yo en un futuro no sé si voy a estar haciendo algo relacionado con la psicología, seguramente esté como programador, no sé si lo de YouTube va a ir bien o mal. Ese tipo de cosas no puedo llegar a predecirlas, pero sí puedo llegar a impulsarlas. Si en mi cabeza estuviese el conseguir un pedazo de canal de YouTube, tener editores, tener cámaras, tener un montón de cosas de este tipo, saber un montón sobre programación, poder comunicar de la mejor forma, que me inviten a los mejores sitios, todo esto no deja de ser una idea por la que no puedo poner la mano en el fuego. Lo único que puedo hacer es encender esta cámara, empezar a grabar este vídeo y simplemente grabarlo y editarlo. Y después de esto, ponerme a programar, ponerme a leer un libro de psicología y ponerme a hacer miles de cosas que, en cambio, si me pongo a pensar en ese futuro, no las haría. Por lo que con todo esto, lo que quiero dejar como conclusión es no dejarse llevar por esa satisfacción de un futuro irreal al presente. El futuro es una ilusión del presente y el pasado no deja de ser un recuerdo de un presente que ya no existe. No quiere decir que las cosas del pasado no te vayan a arrastrar todavía a día de hoy, porque eso es algo imposible, pero sí puedes pensar en cómo lo vas a afrontar. La consecuencia, un tema muy importante también para el hecho de querer ser polivalente. Un ejemplo a todo el tema este de la consecuencia, obviamente, repito que es mi propia universidad. El año pasado fue mi primer año de universidad y tuve 10 asignaturas, de las cuales de esas 10 solo aprobé 4 y suspendí 6. Podría poner cualquier excusa, podría plantearme cualquier cosa sobre esto, pero la realidad es que no hice el trabajo que debía. Si hubiese realizado el trabajo que debía, seguramente lo hubiese sacado. Y fíjate, este año no es que esté únicamente haciendo lo de la universidad, estoy haciendo también cosas como grabar vídeos, editarlos, preocuparme en este tipo de cosas e incluso dedicar un tiempo a leer o ver series. A todo esto está claro que llegué dándome cuenta de cuáles fueron mis errores y siendo consecuente de lo que tengo. No puedo hablarte sobre aprobar asignaturas de la universidad, no puedo hablarte sobre cómo estudiar de una forma o cómo estudiar de otra, porque nunca he sido un chaval perfecto en nada que tenga que ver con eso. Pero eso no significa que no pueda cambiar esto, que no pueda simplemente bajar la cabeza y no dejarme llevar por pensamientos negativos o pensamientos positivos y simplemente hacer el trabajo. Lo que está claro que si lo que estoy diciendo todo esto es cierto, se va a ver repercutido en toda mi vida. Fijémonos que aun no siendo capaz de haber aprobado más de 4 asignaturas de las 10 que tenía el año pasado, aún así, este año ya estoy empezando a trabajar más. Obviamente no únicamente en esto. Ha sido un proceso largo y un proceso en el que ha sido un trabajo más en mí mismo. Hay que tener en cuenta mucho la exponencialidad de las acciones que vas haciendo, porque si intentas hacerlo todo a la vez, te va a explotar en la cara. Lo que pasa es que estoy llegando en un momento en el que ya tengo más preocupaciones, aparte de la universidad, que me dedican un tiempo del cual también estoy interesado en esto. Por lo cual, ¿cómo ser polivalente? Hablado por un chaval que aún sigue en el proceso y aún no tiene ese punto de polivalencia que tanto busco yo y que buscas seguramente tú que estás viendo esto. El ser polivalente no deja de ser una meta final, no deja de ser un objetivo, incluso te diría idílico. El ser polivalente es más ese progreso que vamos haciendo día a día y que podemos ir añadiendo cada vez más una pequeña habilidad más. Una cosa que me es muy útil para ir cumpliendo con las cosas que voy haciendo día a día, aparte de que las he ido implementando poco a poco, lo primero de todo es ir probando. Vas probando
un montón de métodos que puede que te funcionen o pueden que no. Puedes probar a levantarte antes, a levantarte después, a meditar, a no meditar, a hacer deporte de una forma, a hacer deporte de otra. Puedes probar un montón de métodos de trabajo que se adapten más a la vida que tú mismo tengas y que te hagan rendir mejor el día a día. Pero no deja de ser algo exponencial y sobre todo no deja de ser algo en lo cual tienes que ser consciente de cuáles son los pilares de esa polivalencia. Si yo no me hubiese parado a fijarme cuáles son los pilares de esta polivalencia y no lo hubiese hecho poco a poco, no lo hubiese hecho de forma exponencial, no podría fijarme de que, por ejemplo, estas semanas estoy fallando más en mi tema de aprender idiomas. Me puede ir muy bien leyendo libros de psicología, me puede ir muy bien estudiando programación, me puede ir muy bien haciendo vídeos, pero ya he podido identificar que no estoy dándole la importancia que debo a aprender idiomas. ¿Cómo me he dado cuenta de esto? Pues haciéndolo poco a poco. No es como que en un día ya me he puesto a full con la universidad, me he puesto a full con hacer vídeos, me he puesto a full con la psicología y a full con los idiomas. Es un proceso que, sobre todo, el hecho, como digo, de probar es lo que va a hacer que no le cojas asco. Justamente lo contrario a lo que dice mucha gente que te va a querer vender la moto de que su método es el mejor del mundo, el único que de verdad va a darse cuenta de los resultados y de cómo le va a repercutir en su energía y en lo que quiere hacer eres tú mismo. Así que ten mucho cuidado con las cosas que haces, intenta hacerlo de forma lenta pero continuada y sobre todo recuerda que me llaman el